Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a compartirles la clase y pues como siempre vamos a hacer una oración. Les invito a que cierren sus ojos y oremos juntos. Señor bendito, gracias te damos en este momento porque tú has estado con nosotros. Gracias por esta oportunidad también que nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú abras nuestro entendimiento y que permitas que nuestro corazón también esté dispuesto para comprender y entender y aceptar tu enseñanza en este día, Señor. Gracias te doy por cada uno de estos chicos y te ruego les bendigas a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como hemos estado viendo una unidad nueva, el día de hoy nuestra clase se llama Cuando tenemos conflictos. Y vamos a estar viendo sobre una historia que encontramos en 1 de Samuel 25 del 1 al 35. También nuestro versículo que nos debemos aprender se encuentra en Proverbios 15:1. Y bueno, en primer lugar vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es un conflicto? Porque pues nuestro tema habla sobre los conflictos. Un conflicto es un desacuerdo entre las personas. Un conflicto puede llegar a dividir a las personas de una manera muy grande. A veces un desacuerdo, cuando dos personas o más no se ponen de acuerdo, puede venir problemas muy grandes. Porque las personas cuando tienen un desacuerdo se molestan, ¿verdad? Se enojan. Pueden llegar a decirse cosas que dañen y que ofendan a la otra persona. Y también incluso pueden llegar a la violencia. No solo violencia con las palabras, sino física. Entonces es bien difícil salir de un conflicto. Pero, ¿cómo se resuelve? Podemos ver que sí hay maneras de resolver un conflicto. El día de hoy vamos a ver uno de ellos. Y esto es siendo un pacificador. Un pacificador es una persona que restaura la paz. Es decir, un pacificador es aquella que busca resolver los problemas. Cuando hay desacuerdos, cuando hay conflictos, esta persona trata siempre de que haya un acuerdo y que sea en paz, para no llegar a la violencia, ni a los gritos, ni al enojo. Bueno, pues nuestra historia precisamente habla de una persona que era pacificadora. Esta era una mujer y se llamaba Abigail. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca de esta historia. Saúl era rey en ese entonces, cuando surgió este conflicto del cual vamos a hablar hoy. David y sus hombres se escondían del rey Saúl, porque también hubo problemas con el rey Saúl. El rey Saúl buscaba a David para matarlo, así que David con sus hombres tuvieron que quedarse a vivir en el desierto y se escondieron ahí por un largo tiempo. Pero veamos cuál fue el conflicto de esta historia. Un día unos pastores que trabajaban para Nabal, que era un hombre rico, estaban en el campo. Ellos estaban en un tiempo en que había una celebración. Ese tiempo se llamaba el tiempo de la esquila. David y sus hombres entonces estaban escondidos del rey Saúl. Y estos pastores trabajaban para Nabal, un hombre muy rico. Los hombres de David protegieron a los pastores de Nabal y a sus rebaños de los ladrones y los animales salvajes. Entonces fíjense lo que pasó. David ayudó a Nabal y entonces, como él estaba pasando por una situación difícil porque vivía en el desierto y les faltaba la comida, David pide a Nabal que comparta su comida con él y con sus hombres. ¿Pero qué creen que pasó? Nabal no aceptó brindarle esta ayuda. Y Nabal tenía mucho alimento en ese momento, porque aparte estaban celebrando una fiesta. Y aparte él era un hombre rico.
Pero Nabal no acepta y además insulta a los hombres de David e insulta a David y los manda de regreso a decirle a David que no le dará nada. Entonces ahí surgió el problema, porque David estaba furioso, quería vengarse, se enojó mucho. Le ordenó a sus hombres que tomaran sus espadas y que salieran y se prepararan para salir para destruir a Nabal y a su gente, a su familia y a todos los que estaban con este hombre Nabal. Entonces el conflicto era grande. Pero, ¿qué creen? Alguien fue y le dijo a Abigail. Abigail era la esposa de Nabal. Y le dijo lo que David pensaba hacer. Pensaba matar a Nabal y a toda su familia. Así que entonces Abigail no perdió el tiempo y se le ocurrió una idea. Ella supo que David estaba muy enojado, pero entonces le dijo a sus criados que prepararan comida y fue y se encontró con David y le dijo: te ofrezco este alimento. Le rogó: por favor, acepte usted este regalo de comida para sus hombres y perdone nuestra ofensa. Dios tiene grandes planes para usted. Cuando sea rey, no querrá cargar con la pena y el remordimiento del asesinato y la venganza. David sabía que Abigail tenía razón y le dijo: bendita seas por haberme impedido vengarme. Aceptó la comida y dijo a Abigail que podía irse en paz. Entonces David escuchó a Abigail, escuchó sus palabras y comprendió que era verdad. No valía la pena vengarse, derramar sangre por algo que había pasado. Él podía perdonar. ¿Y saben qué? David lo hizo, perdonó a Nabal, aceptó el regalo de Abigail y entonces no hubo nada, no hubo consecuencias de ese conflicto porque él pudo entender que era mejor arreglar las cosas y perdonar. Gracias a la rápida acción de Abigail, David no se vengó y muchas vidas se salvaron. Entonces ella fue una pacificadora. La Biblia nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo que nosotros podemos aprender de esta historia muy pequeña, muy breve, pero muy importante, es que así como Abigail pensó en la solución perfecta para evitar la muerte de muchas personas, sobre todo de su esposo y de toda su familia, de sus criados, pues ella pensó en la paz y dijo: yo voy a ir, si mi esposo no quiere, yo iré delante de David y le pediré perdón a nombre de mi esposo para que él nos perdone por la ofensa que le hicimos. Realmente Nabal se estaba comportando mal porque David lo había ayudado, había rescatado, había ayudado a que esas ovejas no murieran por enemigos y también ayudó a los sirvientes, a los pastores de Nabal. Él pensó que pues lo más lógico era que Nabal le ofreciera esos alimentos ya que David los necesitaba y a Nabal le sobraban. Pero a veces las personas así reaccionamos, ¿verdad? Como Nabal, de una manera que no es correcta, de una manera que no es adecuada. Dios nos enseña el día de hoy que debemos ser prudentes cuando venga a nosotros el enojo o cuando veamos que alguien se está enojando. Dice aquí: la blanda respuesta aplaca la ira. La respuesta de Abigail aplacó la ira del rey David.
Y nosotros también podemos pedirle a Dios que nos ayude cuando venga el enojo a nuestras vidas. Pensar en estas palabras también. No dejarnos aerar más y entonces cometer un pecado en contra de Dios a causa de nuestro enojo, sino que podamos entender que es mejor arreglar las cosas con la paz. Entonces siempre tengamos una respuesta blanda y una respuesta de, de paz para las demás personas, independientemente de que las demás personas estén enojadas. Eso es lo que nos dice Proverbios 15:1 y lo que Dios nos enseña el día de hoy. Entonces, cuando tengamos conflictos, acerquémonos a Dios y seamos como Abigail. Unas personas pacificadoras, unas personas que buscan la paz en lugar de la pelea y la violencia. Y eso es lo que aprendimos el día de hoy. Con la ayuda de Dios podremos lograrlo. Así es que yo les invito que oremos y le pidamos a Dios que Él nos ayude a ser como fue Abigail y no como David. Aunque David reconoció y también perdonó, también Él nos está enseñando una lección de que Él, cuando escuchó a Abigail, pudo reconocer y decir, es cierto lo que me está diciendo Abigail. Así es que mi Dios no va a querer que yo me comporte mal. Y yo en este momento ya no voy a hacerle ningún mal a Nabal y le perdonaré su ofensa. Así también nosotros podemos hacer, perdonar a los que nos ofenden, perdonar las ofensas que nos hacen los demás. No importa qué tan grande sea, lo que Dios quiere es que seamos como Abigail y como David. Abigail siendo pacificadora y pidiendo perdón. Y David recibiendo la ayuda, el apoyo, también las palabras, pero también perdonando. Así es que vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos ayude. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, porque ha sido clara para nuestras vidas. En este momento te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a evitar los conflictos, que nos ayudes a ser como Abigail, Señor, pensar en la paz y no en la violencia. Ayúdanos también, como David, a reconocer nuestros errores cuando nos equivocamos y a saber perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor. Es difícil, pero tú lo hiciste por amor a nosotros. Tú nos perdonaste, Señor, todas nuestras faltas. Permite que nosotros también podamos perdonar a los que nos ofenden. Gracias, Señor, te doy por todo. Te pido bendigas a cada chico y a sus familias, Señor, las bendigas y que esta palabra que nos has dado, puedan guardarla en sus corazones y puedan comprenderla y cada día vivir tu palabra, Señor, porque eso es lo que tú quieres de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos esto. Amén. Bueno, chicos, pues esto fue la clase. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.